¿Cuál es la mejor historia jamás contada? Bueno, hay una historia que muestra de la mejor manera la misericordia de Dios, y es la que llaman la mejor historia jamás contada. Y la contó el carpintero de Nazaret, Jesucristo. Y es la parábola del Padre misericordioso y los dos hijos. También conocía la parábola del hijo pródigo. Nos encontramos ante, bueno, una de las palabras por excelencias, parábolas por excelencias, una de las más influyentes y más amadas parábolas, ¿no?, de la tradición cristiana, con la del buen samaritano. Muchos la consideran el evangelio dentro del evangelio, o incluso la historia más bonita jamás contada. Fíjate que esta historia, que yo quiero y te invito a contemplar, a meditar, a leer, que tiene tanto poder. Y muchos consideran, y se ha llegado a considerar, ¿no?, como la obra maestra de todas las parábolas de Jesús. Mira, muchos padres de la Iglesia han comentado esta parábola. San Cirilo de Alejandría la considera la mejor parábola literaria. Y la comentan muchos padres como Tertuliano, Clemente de Alejandría, Gregorio el Taumaturgo, Ambrosio, Jerónimo, Agustín y tantos santos. Esta parábola sirvió de inspiración para numerosos artistas, pintores, escritores, dramaturgos, filósofos. Mira, es pintada por Rembrandt, que seguro que conoces esa obra, y es convertida en obra teatral por Shakespeare. Se ha llegado a considerar como la obra maestra de todas las parábolas de Jesús, y algunos la llaman el corazón del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia, como dijo San Juan Pablo II. El nombre tradicional de esta parábola es el Hijo Pródigo, que es como la titula la Vulgata Latina. Considerando que el verdadero protagonista es el Padre compasivo, que ese es el verdadero protagonista, podemos titular la parábola y decir que se titularía la parábola del Padre misericordioso y los dos hijos. Porque además la parábola comienza diciendo, un hombre tenía dos hijos. Entonces vemos que en este título que está el protagonista, que es el padre, y luego la situación de los dos hijos. Bueno, el objetivo, ¿no?, de la parábola está dentro del contexto del capítulo 15 de Lucas, y es dar respuesta a las observaciones y a las críticas de los fariseos y los doctores de la ley, que en el fondo caracteriza la actitud del hijo mayor de la parábola. Entonces, la finalidad de la parábola de Jesús consiste principalmente en una legitimación del comportamiento que él está teniendo Jesús con los pecadores, y demostrando que en su actitud de acogida se cumple la voluntad de Dios, de su misericordia. Y entonces critica esa actitud de los fariseos y de los doctores de la ley que van contra el plan de Dios. Y por eso, para poder comprender esta parábola que te invito a contemplar, la mejor historia jamás contada, pues recuerda que Jesús está camino de Jerusalén, capítulo 15 de Lucas. Hay una introducción general, ¿no?, que te cuenta cómo los escribas y fariseos están acusando a Jesús porque como con pecadores, con publicanos, con prostitutas, y por qué está con ellos. Y entonces vas a ver que en este capítulo aparece la parábola de la oveja perdida, luego está la parábola de la moneda o el dracma perdido, y después Lucas 15, del 11 al 32, tienes la parábola del hijo pródigo o la del padre misericordioso y la de los dos hijos. Y por eso vemos que cuando comienza el capítulo 15, dice lo siguiente, y dice, se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola. Y es ahí cuando Jesús les narra la parábola de la oveja perdida y del dracma perdido. Y luego les cuenta la parábola del hijo pródigo. Y por eso yo quería que en este momento pudiéramos contemplar esta parábola yendo versículo a versículo y viendo toda la profundidad que tiene la mejor historia jamás contada. Y comienza la parábola diciendo, un hombre tenía dos hijos. Y lo que hace que prepara ya desde el comienzo una parábola en dos partes. Y recuerda que el protagonista es el Padre y su amor misericordioso. Y dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Y el padre le repartió los bienes. Bueno, esta es una actitud tan miserable. ¿Por qué? Porque significa decirle a su padre, en el fondo me gustaría que estuvieras muerto, para tener tus bienes y gastarlos como quiera. Y en el fondo era caer en el mayor pecado contra el prójimo, que no solo era dejar de honrar a padre y madre, sino despreciarle y desearle la muerte. El hijo pródigo sería culpable de violar el mandamiento de honrar a los padres de Éxodo 20:12. Y en el mundo antiguo, la falta de respeto frente a los padres o la omisión de cuidarles estaba condenado hasta ser una ofensa merecedora de prisión. O sea,
Es verdad también, ¿no?, que según la tradición y el derecho judío, como está en Números 36, establecía como dos formas de dar los bienes o la herencia a los hijos, una por testamento y otra por donación en vida, aunque el padre seguiría disponiendo del usufructo de los bienes, ¿no? Aunque era desaconsejada en Eclesiástico 33 y en Levítico 21. Bueno, la herencia del primogénito tenía que equivaler al doble que los demás hijos, como está en Levítico 21. Y este detalle refleja la herida que causó con su actitud, ¿no? El hijo pródigo, el hijo menor, la herida que causó en la familia, el dolor que causó. Y la falta de cuidado y amor a los padres era escrito como una de las peores obras que se podía hacer. Entonces, esta es la actitud que pide la herencia. En el fondo, me gustaría que estuvieras muerto. Solo me interesa tu dinero. Y sigue la parábola y dice, no muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Fíjate que dice el hijo menor juntando todo lo que tenía, que significa reagrupar, amontonar, reunir sus bienes, convirtiéndolos en dinero, liquidar. O sea, no le importaba lo que había hecho su padre con su trabajo, solo le importaba el dinero. Entonces, juntando todo, liquidando, haciendo dinero todo, y se marchó a un país lejano. Y los padres de la iglesia han visto aquí sobre todo un alejamiento interior del mundo del Padre, ¿no? Del mundo de Dios. El hijo busca la libertad radical, el libertinaje, y quiere su herencia para disfrutar de una vida sin límites, ¿no? Busca una libertad sin límites. El hijo perdido ahora, ¿no?, desperdicia su naturaleza, se desperdicia a sí mismo, se va lejos de Dios, pero no se puede escapar de sí mismo, no nos podemos escapar de nosotros mismos. Y dice, derrochó su fortuna viviendo perdidamente, que significa que vivía sin esperanza de salvación, con un derroche irreversible. Y este hijo se va lejos, lejos de su padre, lejos de Dios. Y dice la parábola que cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Es decir, la degradación del hijo continúa hasta el punto de sentirse perdido, hasta ser un pobre, un necesitado. Dice el Evangelio, fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Bueno, esto es lo más humillante e hiriente para un judío, que consideraban al cerdo como un animal impuro por ser un animal rumiante, ¿no? Así está en Levítico 11, Deuteronomio 14, Macabeos 1. Es decir, el cerdo era un animal impuro. Y este detalle además es un indicio de la degradación moral del hijo menor. Y además contrae una impureza ritual porque trabaja para un extranjero, para un pagano, para un politeísta. Y además toca a un animal impuro que sea un impuro por excelencia. Incluso hasta querer alimentarse de lo que comían los cerdos. O sea, en el lenguaje judío, en el mundo judío donde Jesús predica esta parábola, significaba no se puede caer más bajo. Pedir la herencia reflejando el deseo de que muera su padre. Irse a un país lejano, malgastar todos sus bienes y terminar trabajando para un idólatra extranjero hasta cayendo en lo más bajo que es cuidar cerdos y quererse alimentar de las algarrobas de los cerdos. Está exponiendo Jesús que no se puede caer más bajo, que no hay esperanza de salvación, que parece que todo está perdido, que es un impuro y que ha hecho lo peor que se tenía que hacer y se ha ido lejos. Y es ahí cuando el versículo 17 dice, recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Literalmente, este recapacitando es como entrando en sí mismo. En el mundo cristiano significa el primer paso de la metanoia, de la conversión, del retorno a Dios. No es una reflexión egoísta, sino un verdadero remordimiento por haber ofendido a su padre. Es el recuerdo de lo bueno que es su padre, lo que le lleva a decidir volver. Dice, entrando dentro de sí, esa necesidad que tenemos de salir de nuestro mundo superficial, de ir a lo rápido, de entrar en nuestro mundo interior, en nuestro corazón, para conocernos a nosotros mismos, sí, descubrir nuestras heridas, pero sobre todo recordar lo bueno que es nuestro Padre Dios. Y recuerda cómo trata su Padre a los jornaleros y habla de mi Padre. Y por eso la clave de esta parábola, y para ti y para mí, es entrar dentro de nosotros mismos y recordar lo bueno que es nuestro Padre Dios. Y dice el Evangelio, me levantaré, me pondré en camino donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Qué bonito que dice me levantaré, anastás, que significa levantarse y que es una palabra que luego se utiliza para hablar de resurrección, anástasis. La mención del cielo reconoce una dimensión incluso más profunda, o sea, que se da cuenta que no solo ha ofendido a su padre, ha ofendido a Dios. Esa conexión entre la caridad con Dios y la caridad con los demás. Y esa es la resolución de levantarse que incluye el ponerse en camino. Y me pondré en camino. Y me pondré a acercarme a mi Padre Dios. Y hace el esfuerzo de dejar esa vida y dirigirse a la vuelta a casa y a confesar el pecado con sinceridad. Y lo que más llama la atención es que repite varias veces la palabra Padre. Recordando la casa de mi padre, me pondré en camino a donde está mi padre, le diré a mi padre. Es el recuerdo de la bondad y compasión del padre lo que mueve su corazón a volver a la que es su verdadera patria, la casa del padre. Todo comienza con recordar quién es nuestro Padre Dios, qué grande es, cómo nos ama y cuál es el poder de su misericordia. Y sigue la parábola diciendo, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y se conforma con ser acogido como un mercenario que trabaja a sueldo, como un trabajador, para al menos paliar su situación de necesidad, porque al menos su padre es bueno. Y entonces dice el Evangelio que se levantó y vino a donde estaba su padre. Y cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, como si el padre nunca hubiera perdido la esperanza, y con confianza esperaba el regreso de su hijo. Como si Dios no necesitara solo que nos pongamos un poco en camino, que le dejemos solo con dar un paso, y Él ya sale a por nosotros. Él estaba, el hijo, en un país lejano, y aún estando lejos, solo con dar un paso, ya sale el padre en su búsqueda. El que toma la iniciativa es el padre. Y por eso lo vio, y se levantó, no, se dirigió, y ya Dios solo necesita que recordemos lo bueno que es y que le abramos nuestro corazón. Y entonces Él ya viene a por nosotros y tiene el poder de hacerlo todo nuevo. Recuerdo como una chica joven de Estados Unidos contaba su testimonio, que se había metido en el mundo de la moda y se había ido a una de las ciudades más grandes y estaba perdida y no sabía qué hacer. Hasta tal punto de degradación, pero en un momento dado se acordó lo bueno que es su padre. Y llamó a su padre por teléfono y dijo, papá, estoy muy mal, necesito ayuda. Y su padre dijo, hija mía, tranquila, voy a por ti. Y fue a por ella y dice, solo hacía falta una llamada. Y la llevó a casa y eras una madre de familia estupenda. O también recuerdo cómo hace años fui a predicar a una capilla, por ahí perdida, que me pidieron, y tocaba predicar sobre esta parábola, la mejor historia jamás contada. Y cuando empiezo a predicar sobre el Padre misericordioso que sale en tu búsqueda, y dice que vuelvas a tu verdadera patria, a casa del Padre, yo veo que una señora del primer banco se pone a llorar, y yo no sabía qué había pasado. Y al terminar la misa, esta señora me dijo, Padre, hoy he venido aquí a la iglesia, que nunca vengo, con una idea y era mi última oportunidad para volver a Dios. Y tenía una pregunta y era si todavía podía volver a la casa del Padre. Y comienza la misa y toca esta parábola. Y dice, no solo es que no puedas volver a la casa del Padre, sino que Dios Padre sale a tu encuentro y te introduce en su casa. Y volvió a la casa del Padre. Y dice la parábola, se le conmovieron las entrañas al Padre. Es como el centro de la historia, en el que se revela el corazón misericordioso del Padre. El centro de la parábola es la misericordia del Padre, que es que la misericordia del Padre es inconmensurable. Es un Padre en salida, como diría el Papa Francisco, ¿no? La palabra original de conmover en las entrañas es esplagmisomai, que significa tener compasión, y se relaciona con la palabra hebrea de rajmin que hemos visto antes, que se refiere a la misericordia con un amor compasivo y entrañable, propio del amor materno. Es ese amor misericordioso que va hasta lo profundo, que se conmueve, se llena de compasión y al ser entrañable se refiere a esa capacidad de volver a las entrañas, al útero materno, como significando un nuevo nacimiento, como ese amor que hace nuevo todas las cosas. Este es el amor misericordioso del Padre, la palabra Gesed, del amor de Dios que es fiel a su alianza, siempre fiel a nosotros, que además es un amor que hace nuevas todas las cosas, entrañable.
Y el padre dice, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Al padre no le importan las formas, no le importa rebajarse, no le importa los respetos humanos. Solo le importa el retorno de su hijo y estrujarle entre sus brazos, sin miedo a mancharse físicamente, la suciedad de su estado físico, ni ensuciarse moralmente ante su impureza porque ha estado con cerdos. No. Fíjate, en esa época los hombres adultos evitaban correr porque estaba visto como vergonzoso enseñar las piernas y aparecer tan indigno. Y el ir corriendo era una actitud inconveniente para un cabeza de familia, pero el padre supera todos respetos humanos para volver a ver a su hijo. Lo único que hará cuenta es el amor. Padre e hijo se funden en un abrazo y el padre le cubre de besos. Y el cubrirle de besos no es el beso convencional de bienvenida, sino la efusiva manifestación del perdón paterno, como una manifestación del perdón del padre, como David al perdonar a su hijo Absalón en 2 Samuel 14, que le llena de besos, como con el perdón. El padre ha vuelto a acoger al hijo en familia. Lo que devuelve la vida al que estaba muerto no es el arrepentimiento, sino la excesiva compasión del padre. Aquella por un hijo que le hace una criatura nueva, inicia una vida nueva. O sea, la misericordia y la compasión del padre no está hecha solo de conmoción, sino que se transforma en una pasión capaz de dar nueva vida al que estaba muerto. Y su hijo le dice al llegar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. O sea, el hijo comienza su confesión llena de arrepentimiento, porque entiende que el pecado para ser perdonado debe ser confesado. La misericordia se fundamenta en la verdad. Es esa necesidad que tenemos de sacar el pecado para limpiar el alma. Solo se puede sanar una herida si se muestra y se abre para quitar la infección. Ahora, esto solo se puede hacer bajo la mirada misericordiosa del Padre, ante tu Padre misericordioso. O sea, reconoce el Hijo su pecado, su ofensa al Padre, su ofensa al cielo, a Dios, incluso la pérdida de su unidad de Hijo. Y el Padre no le deja terminar de hablar porque conoce su dolor por haber pecado. Y comienza la fiesta de la misericordia. El padre dice, bueno, ya está, ya te he escuchado, he visto tu dolor de amor. Lo importante no es tanto el pecado, la herida, sino que lo más importante es el amor incondicional y misericordioso de Dios. Y es que Dios no nos echa en cara nuestros pecados, sino que solo busca el arrepentimiento como dolor de amor, para poder ofrecer su misericordia. Dios nunca echa en cara los pecados, no es su estilo. El acusador en la Biblia es otro, es el demonio. Dios ve el dolor de amor que provoca lágrimas de amor, de arrepentimiento, pero te levanta con esperanza y comienza una fiesta por el retorno del Hijo. Y entonces, ¿qué dice el Padre? El Padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete. Todo esto significa que el joven, el hijo pródigo, es restaurado en su unidad de hijo. Y fíjate que el padre da 3 órdenes. Dice, sacad enseguida la mejor túnica. ¿No? Luego ponedle el anillo en la mano y sandalias en los pies. Son 3 órdenes del padre que recuerda a José en el Génesis, recibiendo la investidura como gran visir del faraón. Un anillo, un vestido de tela precioso y una cadena de oro. Entonces, estos son manifestación del perdón y del restablecimiento de la situación del hijo. Y entonces dice, le pone la mejor túnica, la mejor, no una túnica, la mejor túnica, como símbolo de la alta distinción, como símbolo de salvación, de nueva vida, como símbolo del vestido de la gracia, como símbolo de que ha recuperado su dignidad de hijo. Y el anillo es el emblema de poder, como el anillo que puso el faraón a José cuando le nombró visir de Egipto, en Génesis 41. Y las sandalias recuerdan que el hijo es de esa casa. Y el hijo de la casa va calzado, porque el hecho de pisar calzado un terreno significa en Israel que se tomaba posesión de él. Estar sin zapatos era una señal de degradación o luto. Poner los zapatos a otro era el trabajo de un esclavo y reconoce al otro como su señor. El padre se preocupa de reintegrar plenamente a su hijo en la familia y de restaurar su dignidad de hijo, como aparece muchas veces en la Escritura. Vestido, anillo, sandalias. Vuelves a ser mi hijo, yo lo hago todo nuevo. Y finalmente se celebra una fiesta matando al ternero cebado, que se hacía en ocasiones especiales, porque cada vez que volvemos a Dios, a pesar del dolor y las lágrimas, es más importante la misericordia de Dios. Y cada vez que volvemos a Dios, el cielo
celebra y se alegra. Hay una fiesta en el cielo. Es la alegría de Dios por la conversión de un hijo suyo. Dios no solo perdona, sino que hace una fiesta cuando uno vuelve arrepentido. Entonces dice el Padre la moraleja o la gran enseñanza de la parábola que se repite dos veces en esta historia, en el versículo 24 y en el 32. Y dice, hagamos una fiesta, dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar un banquete. Como al vivir lejos del Padre y haber vivido perdidamente es como estar muerto, al menos moralmente, es el encuentro con el Padre que le vuelve a dar vida. La palabra que se utiliza de que ha revivido, ha vuelto a la vida, viene de anastas. Anastás otra vez, que significa algo más que levantarse, sería nueva vida, resurrección. El Hijo que ha vuelto a la vida. Se manifiesta el poder del amor misericordioso y entrañable del Padre, que no solo perdona al Hijo con un beso, sino que lo restaura en una nueva vida de Hijo, le llena de besos, le da la túnica, el anillo, las sandalias. A los ojos de Lucas, de San Lucas, la parábola describe la salvación y una vida nueva. Es la redención, la resurrección. Y es que el Padre tiene la capacidad de amor para restaurar a un hijo, aun después de haber caído en lo más profundo que se podía imaginar. Y comienza la fiesta de la misericordia. Y esta es la primera de las dos partes de la parábola en la que Jesús revela cuán misericordioso es nuestro Padre Dios y el poder de su entrañable misericordia hacerlo todo nuevo. Y entonces después comienza la segunda parte de esta historia, que es la parte del hijo mayor. En el versículo 25 dice, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El hermano mayor representa a los escribas y fariseos, como aparecen como una persona cumplidora que vive en la casa del Padre, que siempre está obediente a sus mandatos, pero sin compartir los sentimientos del Padre. Tiene el corazón lejos del Padre. No le ve tanto como un padre, sino como un patrón para el que trabaja. Obra mirando sus propios intereses, pero no ama. Como aparece luego negando al recién llegado el título de hermano. Dice, tu hijo, no mi hermano. El hermano mayor representa el peligro de los piadosos, de los que están limpios, de los que viven en regla, decía, en regla con Dios, decía Grelot y cita a Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Y Dios es sobre todo ley de amor, de redención, de misericordia, no es solo cumplimiento. Se tienen que convertir al Dios ley, pero a un Dios más grande, al Dios amor. Y entonces no abandonarán la obediencia, sino que lo harán de una forma pura, sincera, humilde, de corazón. Y este es el hijo mayor. Y le contestó el criado, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Y mira, dice, por haber recobrado a su hijo sano y salvo, sería la expresión actual, ¿no? Sano y salvo. Uno de los siervos que es interrogado por el hijo mayor y se limita a decir simplemente, más que el padre ha sido misericordioso, ha vuelto su hermano, pues se limita a decir simplemente que han matado al ternero cebado y la condición física del menor, sin ir más profundo. Pero no recuerda la compasión del padre por el hijo. También él razona según una lógica de religión de obligación y temor, no en la gracia. Es una invitación a ser siervos de la misericordia, no siervos del juicio. Siervos de la misericordia para recuperar la dignidad perdida de los hijos de Dios y compartir la alegría por la conversión de nuestros hermanos cuando vuelven a Dios. Ser servidores de misericordia es no juzgar, siervos y no jueces de misericordia. Pero bueno, dice el versículo 28, él se indignó, el hijo mayor, y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y dice entonces, se indignó, dice, entró en cólera el hermano mayor. No solo se indignó, sino que se llenó de ira. Es la cólera criticada en el Antiguo Testamento y condenada en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, en Santiago 1, y es la posición de los escribas y fariseos que critican a Jesús. Se ve una amargura interior, ¿no?, del hermano mayor porque en el fondo está viviendo una obediencia servil. No vive como un hijo. Y entonces, en el fondo, vive como con sumisión y con envidia. No conoce el verdadero significado de la libertad, de ser hijos de Dios. Ve su libertad como una servidumbre. Es el que vive del temor y no del amor. Como dice la primera carta de San Juan, hay que pasar del temor al amor. Y llama la atención que el padre vuelve a salir en busca del otro hermano, que no quiere entrar en la casa. La compasión y la misericordia del Padre desborda por todas partes en la parábola y sobrepasa todas las expectativas. Y entonces sale el Padre y él le dice a su Padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos.
En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Y fíjate que él utiliza el verbo de servir como esclavo y no como un jornalero incluso. Se ve a sí mismo como un esclavo del padre, no como un trabajador, mucho menos como un hijo. Y además de esto, dice, este hijo tuyo, que es como despectivo y se niega a llamarle hermano. Es la falta de compasión que te lleva a despreciar al prójimo. El hermano mayor le recrimina al padre que el menor ha dilapidado su hacienda y despotrica contra su hermano. Y añade un detalle, dice, con prostitutas, con malas mujeres, que en el fondo refleja el deseo oculto que tenía él. Lo que le gustaría hacer, pero se siente reprimido. No vive la virtud por amor al Padre, sino por temor y de manera servil, ¿no? Para muchos es más difícil la conversión del hermano mayor porque su situación de pecado es mucho más profunda. Está posicionado y levantado sobre la justificación por las obras que dice San Pablo, y es más difícil hacerle ver su necesidad de conversión. Es una llamada a la conversión para los fariseos, los que están criticando a Jesús, porque va con publicanos, con pecadores. A esos cristianos, ¿no? Cuando a veces vivimos creyéndonos que hemos cumplido, incluso llegamos a juzgar a los demás, despreciar al prójimo, y no nos alegramos cuando vuelve alguien a la casa del Padre. Y entonces dice el Padre, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. El Padre le llama hijo y le dice que se sienta libre porque está en casa, que no viva así la fe con temor, sino con amor. O sea, la respuesta del Padre es especialmente afectuosa y tierna. Tecnon, dice mi querido hijo. El Padre le explica la grandeza de ser hijo. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Como dice Jesús en la última cena al Padre, en la oración sacerdotal, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Esta expresión puede leerse como que el resto de los bienes del Padre está destinado al mayor. Y en lo afectivo es que el Padre dice que se sienta libre porque está en casa. Y el Padre le recuerda al hijo mayor la dignidad de hijo y le quiere hacer que viva de amor. Y qué dolor también del padre a ver que su hijo que vive con él no vive de amor, vive de temor. Y termina el padre repitiendo la gran enseñanza o la moraleja de la parábola y dice, pero le dice al hijo mayor, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Le dice, este hermano tuyo, con esa delicadeza paternal, le recuerda que es tu hermano. Como el primogénito no había hecho tu hijo, no, es tu hermano. Es la invitación que le da a experimentar la alegría, la misericordia y hacer una fiesta por el regreso del hijo pródigo. Es una invitación a vivir la alegría de ser hijos de Dios, de un Padre tan grande y la alegría por la conversión de los pecadores. Las dos partes de la parábola terminan con el amor del Padre, que con sus palabras expresa el amor por sus dos hijos. De principio a fin, el verdadero protagonista de esta parábola, de la mejor historia jamás contada, es el Padre y su misericordia entrañable, que tiene poder para sanar heridas, para revivir al que estaba muerto. Anástasis lo hace todo nuevo. Y la parábola termina así, con un final abierto, que nos deja al oyente, a los lectores, la responsabilidad de la última decisión. O sea, Dios deja libertad al hombre y es como si le preguntara, ¿y tú qué quieres hacer? Es la respuesta personal que le debe dar cada uno. Jesús es el heraldo del Padre misericordioso, es el rostro de la misericordia y que tiene amor, un amor que sobrepasa todo cálculo, invita a todos a la casa del Padre, a los que se reconocen pecadores y a los que cumplen y se creen justos. Por eso Jesús acepta comer a la mesa de pecadores y a la mesa de fariseos, invitando a unos y a otros a la conversión. Esta es la mejor historia jamás contada, en la que Jesús nos revela al Padre misericordioso. Nadie se hubiera imaginado a un Dios tan bueno y tan grande como nuestro Padre Dios que nos ha revelado Jesucristo. Un Dios tan bueno y tan grande y tan misericordioso. A veces en la vida podemos pensar ante la bondad y la compasión de Dios y decir, Dios mío, no puede ser tan bueno, que yo soy un pecador, que te he fallado tantas veces, pero Dios Padre nos mira desde el cielo, nos sonríe, nos ama, nos quiere felices, nos perdona, porque Él lo puede hacer todo nuevo. La enseñanza espiritual de esta parábola del Padre misericordioso y de los dos hijos, de la mejor historia jamás contada, que la contó Jesús hace 2000 años, podría resumirse en que todo hombre para ser feliz está invitado a tener la experiencia de reconocerse como el hijo menor necesitado de la conversión. Y en el hijo mayor que juzga a los demás,
y reduce la fe al cumplimiento. Y en el fondo es una llamada del Padre misericordioso a dejarse sanar. Esta enseñanza de Jesús es que descubramos al Padre misericordioso, aquel que tiene poder con su misericordia de hacerlo todo nuevo, de sanar nuestro corazón, de restaurarnos en nuestra dignidad de hijos de Dios. Si te ha gustado el contenido de este vídeo y quieres recibir más vídeos como este, no te olvides de dejar tu like, comentar, suscribirte y de compartirlo con otros rebeldes de Dios.